10 años. 10 años de silencio, de un luto que se negó a cicatrizar, convirtiéndose en parte de mi piel, de mi aliento. 10 años desde que el nombre de Damián Valois pasó de ser un sinónimo de poder y visión a un susurro melancólico. La leyenda de un Ícaro noverno que voló demasiado cerca del sol y simplemente se desvaneció. Para el mundo, era el magnate, el arquitecto de imperios financieros que se esfumó en el cielo sobre el Atlántico. Para mí, era el hombre que, esa última mañana, me había besado la frente, con el sabor a café aún en sus labios, y había prometido volver el jueves. Recuerdo el peso de su mano en mi cintura, el roce de su suéter de cachemira contra mi mejilla. El cielo de aquella mañana era de un gris perlado, y la lluvia dibujaba venas de plata en los ventanales de nuestro ático. «El tiempo está horrible para volar, Damián», le dije, más como una caricia que como una advertencia. Él sonrió, esa sonrisa suya que siempre parecía saber un secreto que el resto del universo ignoraba. El cielo nunca es un obstáculo, Elara, solo es un camino distinto. Esas fueron sus últimas palabras para mí. Un epitafio poético y casual que me ha perseguido en cada tormenta desde entonces. El Cessna Citation despegó a las 8:42. Su señal desapareció del radar a las 11:17 en un punto ciego sobre el océano donde las tormentas magnéticas a veces juegan trucos. Pero esta vez no fue un truco. Las horas se convirtieron en un veneno lento. La primera llamada que no llegó, la segunda, la noche que cayó como una losa sobre una tumba vacía. Luego vinieron los titulares, las búsquedas infructuosas que peinaban kilómetros de mar indiferente, los expertos en televisión teorizando sobre fallos mecánicos, secuestros o incluso una fuga deliberada. Su imperio se tambaleó, sus rivales olieron la sangre, y yo me convertí en la viuda trágica, una reliquia en un museo de recuerdos. Mi vida se había quedado en pausa, como una fotografía amarillenta. La casa seguía oliendo a él, o quizás era yo la que me negaba a dejar ir su fantasma. Su estudio, intacto. Sus libros, con las páginas marcadas donde los dejó. El eco de su voz en cada habitación silenciosa. Aprendí a vivir con su ausencia como se aprende a vivir con un miembro fantasma. Sentía su presencia constantemente, un dolor sordo y persistente donde antes hubo calor y vida. El mundo siguió adelante, pero yo me quedé anclada en las 11:17 de aquel martes, flotando en un océano de tiempo sin orillas. Y entonces, esta mañana, el teléfono sonó. No era uno de los abogados, ni un amigo compasivo ofreciendo sus condolencias anuales. Era un número bloqueado, oficial. Una voz de hombre, joven y temblorosa, luchando por mantener la compostura burocrática. Hablo con la señora Elara Valois. Sí, mi voz sonó extraña, como si la usara por primera vez en una década. Hubo una pausa cargada de estática y de algo más, miedo, incredulidad. Señora Valois, soy el supervisor de torre del aeropuerto ejecutivo de Teterboro. Hemos recibido una comunicación inusual. Mi corazón, ese músculo dormido, dio un golpe sordo y doloroso. Pensé en una broma cruel, una estafa. No entiendo, dije, con la garganta seca. El hombre tragó saliva, el sonido se escuchó nítidamente por la línea. Hace 7 minutos establecimos contacto con una aeronave no identificada en nuestro espacio aéreo. La matrícula es November 750 Delta Victor. Es el Cessna Citation 750, registrado a nombre de Valois Enterprises. El aire abandonó mis pulmones. El suelo pareció ondular bajo mis pies. Sostuve el teléfono con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. Eso es imposible, susurré. Ese avión desapareció hace 10 años. La voz del hombre se quebró, perdiendo toda su formalidad. Lo sé, señora, lo sabemos todos, pero está ahí, en nuestros radares.
Y el piloto, su voz, dice que se llama Damián Valois y está solicitando permiso para aterrizar. El teléfono resbaló de mi mano, golpeando la alfombra persa con un ruido sordo y final, como un ancla de plástico y silencio. Por un instante, el universo entero contuvo la respiración. El zumbido de la ciudad más allá de mis ventanas, el tic-tac del reloj de pie en el vestíbulo, todo se desvaneció, absorbido por el vacío que la voz de aquel hombre había abierto en mi realidad. Noviembre 750 Delta Víctor. La matrícula era una letanía grabada a fuego en mi memoria, la misma que recité a los investigadores hasta que las palabras perdieron su significado. Y ahora, esa letanía había vuelto de entre los muertos. Me tambaleé hacia el ventanal, buscando aire, buscando un punto de apoyo en un mundo que se había vuelto líquido. Abajo, Nueva York seguía su pulso indiferente, un organismo de luz y prisa que no sabía que el tiempo acababa de romperse. ¿Una broma? ¿La más elaborada y cruel de las estafas? Mi mente, entrenada durante una década para la lógica del duelo, se aferró a esa posibilidad. Pero la conmoción en la voz del controlador aéreo, el miedo puro y desnudo, eso no podía fingirse. Moverse, tenía que moverme. Mis extremidades respondieron antes que mi cerebro. Encontré mis llaves sobre la consola de caoba donde Damián siempre dejaba las suyas. Tomé un abrigo del armario sin mirar cuál era. Mis manos temblaban violentamente mientras bajaba en el ascensor privado, el reflejo en el espejo mostrándome a una mujer que no reconocía del todo. El rostro pálido, los ojos desorbitados, una década de dolor cincelada en los surcos alrededor de mi boca. Era la viuda Valois. Pero, ¿qué era ahora? ¿La esposa de un fantasma? El viaje a Teterboro fue un borrón febril a través del tiempo. La lluvia, la misma lluvia perlada de aquella última mañana, golpeaba el parabrisas. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada coche que me adelantaba una afrenta. El mundo exterior había cambiado en 10 años, edificios que no existían, modas que habían nacido y muerto. Yo no me había dado cuenta, o no había querido. Había vivido en un mausoleo, y ahora me veía forzada a salir al sol cegador de un presente imposible. Recordé algo que Damián me dijo una noche, mientras observábamos las estrellas desde nuestro observatorio privado. El tiempo no es una línea recta, Elara, es un tejido. A veces se pliega sobre sí mismo, y dos puntos distantes pueden tocarse por un instante. Yo me reí entonces, llamándolo mi poeta físico. Ahora sus palabras resonaban en mi cráneo como una profecía. Al llegar al aeropuerto, me encontré con un ballet silencioso de autoridad y pánico contenido. Coches de policía sin sirenas, furgonetas negras con lunas tintadas. Un hombre con un traje caro, a quien reconocí vagamente como Arthur Vance, uno de los antiguos vicepresidentes de Damián, me interceptó en la entrada de la terminal privada. Su cabello, antes negro azabache, era ahora completamente plateado. Sus ojos, al verme, se llenaron de una mezcla de lástima y asombro. Elara, por Dios, es verdad, dijo, su voz ronca. Lo tenemos en la pantalla. Ha estado volando en círculos, esperando instrucciones. Dice que su equipo de navegación falló en una tormenta y que ha estado volando a ciegas durante unas horas. Horas. La palabra flotó entre nosotros, absurda, monstruosa. Horas para él, una década para nosotros. Arthur me guió a través de pasillos estériles hasta una sala de conferencias con un inmenso ventanal. Dentro había una docena de personas, agentes federales, directivos de la FAA, todos hablando en susurros urgentes, mirando pantallas. El punto verde parpadeante, nadie me miró directamente. Era como si yo fuera la encarnación del imposible, un espectro tan desconcertante como el avión que se acercaba. Nos ha dado las claves de autentificación correctas, susurró Arthur a mi lado, como si intentara convencerse a sí mismo, las que solo él y el Pentágono conocían para los vuelos transatlánticos, códigos que se cambiaron hace 8 años. Mi mirada estaba fija en el cielo gris, buscando una cicatriz en el tejido del tiempo. Y entonces lo vi. Primero una mota lejana, una imperfección en las nubes bajas. Luego tomó forma, las alas afiladas, la silueta inconfundible del Citation.
Descendía con una gracia perezosa, casi casual, como si volviera de un viaje de fin de semana. No había señales de daño, no había humo, no había drama, solo un avión aterrizando. El aterrizaje más rutinario y fantasmal de la historia. La aeronave tocó el asfalto mojado con una suavidad que me robó el hálito. Era la caligrafía de Damián en el cielo, su firma precisa e impecable. El avión redujo la velocidad y comenzó a rodar por la pista, dirigiéndose a un hangar aislado, lejos de las otras terminales. Las luces estroboscópicas de los vehículos de emergencia lo seguían como luciérnagas hipnotizadas. En la sala, el silencio se hizo absoluto. Todos los susurros murieron, todos los ojos, incluida la docena que hasta ahora me habían evitado, se volvieron hacia mí. El avión se detuvo, sus motores comenzaron a apagarse, el gemido agudo descendiendo a un suspiro, y luego, a la nada, a un silencio más pesado y profundo que los 10 años que lo habían precedido. Y en ese silencio solo se oía el latido desesperado de mi propio corazón, martillando contra la puerta de una tumba que estaba a punto de abrirse. El tiempo se había descosido. Sentí cómo sus hilos se soltaban a mi alrededor, cómo la lógica del mundo se deshilachaba en los bordes. La atención de la sala era un peso físico sobre mis hombros, una corona de espinas hecha de miradas. Arthur Vance se aclaró la garganta, un sonido áspero en el silencio sagrado. Van a enviar un equipo, procedimientos de cuarentena. No sabemos qué ha pasado ahí dentro. La palabra cuarentena sonaba a la vez ridícula y aterradora. No estaban aislando un virus, estaban intentando contener una fractura en la realidad. Observé, como si viera una película de un género desconocido, cómo 2 vehículos se acercaban al Cessna detenido. Figuras vestidas con trajes blancos y aparatosos, como astronautas explorando un planeta imposible, rodearon la aeronave. Se movían con una lentitud deliberada, metódica, que contrastaba con el caos que galopaba en mi pecho. Eran el orden intentando imponerse sobre el milagro, o quizás sobre la pesadilla. Mi aliento formaba un vaho en el cristal frío del ventanal. Quería romperlo, correr por el asfalto mojado, gritar su nombre hasta que mis pulmones se rindieran. Pero estaba paralizada, clavada en mi sitio por el peso de una década de fantasmas. Entonces, un sonido cortó el aire, un clic metálico, amplificado por los micrófonos direccionales que apuntaban al avión. El sonido de un pestillo liberándose. La pequeña escalerilla de la puerta del jet comenzó a descender, no con la urgencia del pánico, sino con la misma suavidad casual con la que lo había hecho 1000 veces antes en nuestros viajes. Las figuras de blanco retrocedieron un paso, un gesto instintivo de cautela ante lo desconocido. En el umbral oscuro de la cabina apareció una silueta. El corazón se me detuvo. No fue una metáfora. Por un segundo, el universo se quedó sin pulso. La silueta se perfiló contra la luz tenue del interior, y cada fibra de mi ser la reconoció. La altura, la anchura de los hombros, la forma en que inclinaba ligeramente la cabeza. Era él. Dio un paso hacia la luz del día gris, y el tiempo, ya deshecho, se dobló sobre sí mismo y se partió en 2. No era un fantasma. No era un anciano, ni un superviviente demacrado por una década de infierno. Era Damián, el mismo Damián de aquella mañana de lluvia. Llevaba el mismo suéter de cachemira color carbón, los mismos pantalones de viaje. Su cabello oscuro, sin una sola cana nueva, estaba ligeramente revuelto por el vuelo. En su rostro no había 10 años de ausencia, no había ni 10 horas de fatiga. Solo una leve perplejidad, la de un hombre que llega a casa y encuentra el mundo extrañamente alterado. Tenía la misma edad, exactamente la misma. Mientras a mi lado, el cabello de Arthur era un campo de nieve, y yo sentía el peso de mis propios 36.500 días de soledad grabados en mi cara. Sus ojos recorrieron la escena, los vehículos de emergencia, los hombres de blanco. Su ceño se frunció en una expresión de confusión, no de alarma. Y entonces me vio.
A través del cristal, a través de la distancia, a través de los 10 años que para él no existían, sus ojos encontraron los míos. Y en ellos vi el reconocimiento instantáneo, el amor que había sido el ancla de mi vida. Pero también vi una pregunta, una preocupación. Levantó una mano, a modo de saludo, pero también como un gesto interrogante. Y entonces sus labios se movieron. No pude oírle, pero no necesité hacerlo. Leí las palabras que me había dicho tantas veces al otro lado de una sala llena de gente, un código secreto solo nuestro. ¿Estás bien? Y esa simple pregunta, esa muestra de amor tan pura y tan ajena al abismo que nos separaba, fue lo que finalmente rompió la presa. Una década de dolor contenido, de luto silencioso, de rabia impotente y de anhelo insoportable, se derrumbó dentro de mí. Mis rodillas cedieron, el mundo se inclinó, el suelo se precipitó a mi encuentro, y mientras la oscuridad me envolvía, el último pensamiento que cruzó mi mente fue una verdad tan terrible como el milagro que acababa de presenciar. Él había vuelto, pero yo me había ido. El despertar no fue un regreso, sino una inmersión en una blancura absoluta. No era la luz familiar de nuestro dormitorio, ni el resplendor frío de un hospital. Era una luz sin fuente, que lo impregnaba todo, despojando al mundo de sombras y matices. El aire olía a antiséptico y a ozono, el olor de los lugares donde se esterilizan los milagros para estudiarlos bajo un microscopio. Estaba en una cama estrecha, con una vía intravenosa en el dorso de mi mano, un ancla translúcida que me ataba a este presente aséptico. Arthur Vance estaba sentado en una silla junto a la cama. Parecía haber envejecido otros 5 años en las pocas horas desde que lo vi en la terminal. Sostenía una taza de café de cartón con manos temblorosas. «Bebe un poco de agua, Elara», dijo con voz queda, ofreciéndome un vaso. Su tono era el que se usa con los enfermos y los niños asustados, el que habían usado conmigo durante 10 años. «¿Dónde está?», pregunté, mi voz un graznido ronco. No necesitaba decir su nombre. En esa habitación, en el mundo entero, solo existía un él. «Está en una sala contigua. Está bien. Físicamente está perfecto». Arthur hizo una pausa, buscando las palabras, como si intentara describir el color del viento. Los médicos dicen que es como si hubiera estado en un vuelo de 3 horas. Sus constantes vitales son normales. Su reloj de pulsera marca la hora correcta para hace 10 años. Cree que es martes 14 de octubre, por la tarde. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de mi antigua realidad. Mi Damián, mi ancla, se había convertido en una anomalía, un artefacto fuera del tiempo. «Quiere verte», continuó Arthur. «Está confundido, preocupado. No entiende el despliegue de seguridad, los trajes de protección. Le hemos dicho que hubo una amenaza de seguridad, una alerta química, una mentira piadosa para ganar tiempo». Se frotó la cara, un gesto de agotamiento infinito. «Nos preguntó por ti. Preguntó por qué parecías tan distinta, por qué tus ojos estaban tan tristes». Esa fue la frase que me partió en dos. No mi desmayo, no su regreso imposible, sino su percepción inocente y certera. Él me veía no como un milagro, sino como un enigma. El cambio no estaba en él, que había atravesado un pliegue en el universo. El cambio estaba en mí, que había sido erosionada por la corriente lineal e implacable del tiempo. Me ayudaron a levantarme. Me sentía frágil, como una pieza de porcelana agrietada. Me llevaron por un pasillo que parecía un túnel de luz, hasta una sala de observación. Un gran panel de vidrio polarizado ocupaba una pared, y al otro lado, en una habitación idéntica a la mía, estaba él. No estaba sentado, estaba de pie, de espaldas a mí, estudiando un mapa del mundo colgado en la pared. Llevaba la misma ropa, su postura era la misma, erguida, segura, la de un hombre que cree que el mundo es un tablero de ajedrez que puede dominar. Se giró, y mi aliento quedó atrapado en mi garganta. Su rostro era una obra de arte que yo había memorizado hasta el último trazo, y ahora la veía de nuevo, fresca, sin la pátina del tiempo. No había arrugas nuevas de preocupación en su frente, ni el cansancio de la edad en la comisura de sus ojos.
Era un retrato perfectamente conservado de un hombre que debería haber muerto. Un hombre con un maletín entró en su habitación. Le entregó una tablet. Vi cómo Damián la cogía, cómo sus dedos se deslizaban por la pantalla. Vi cómo su ceño se fruncía, primero con curiosidad, luego con una incredulidad profunda, y finalmente con el amanecer de un horror intelectual que era mucho peor que el miedo. Estaba leyendo los últimos 10 años. La crisis financiera que se perdió, las guerras que no vio, la tecnología que había florecido en su ausencia. Y luego supe lo que estaba buscando. Vi cómo sus dedos tecleaban su propio nombre. Su cuerpo se tensó, su rostro, antes tan sereno, se convirtió en una máscara de conmoción. Dejó la tablet sobre la mesa como si le quemara. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que yo conocía, el que hacía cuando se enfrentaba a un problema insoluble. Y entonces levantó la vista, como si sintiera mi presencia a través del cristal, a través del tiempo. Sus ojos buscaron los míos, pero solo encontraron su propio reflejo en el espejo oscuro. Y en ese reflejo, por primera vez, vi a un hombre perdido. «Tengo que entrar», susurré, la voz firme por primera vez, ahora. Arthur intentó detenerme. «Elara, los psicólogos dicen que el shock...» «Él no necesita un psicólogo», lo interrumpí, girándome para enfrentarlo, y en mis ojos debió ver la misma tormenta que Damián no había podido nombrar. Caminé hacia la puerta que conectaba las dos habitaciones. Cada paso era un año, cada latido un recuerdo. La mano en el pomo frío era la mano de una mujer de 42 años, una viuda que había aprendido a dormir en una cama demasiado grande. La puerta se abrió. Él se giró al oír el sonido. Estábamos a pocos metros de distancia. El aire entre nosotros vibraba, cargado con el peso de 3.653 días. Sus ojos, los mismos ojos que me prometieron volver un jueves, me recorrieron, tratando de reconciliar a la mujer que tenía delante con la que había dejado esa misma mañana. Elara, su voz era un susurro, el sonido de la lógica rindiéndose. ¿Qué está pasando? Y yo abrí la boca para responder, para tender un puente sobre el abismo, pero las palabras no salieron. ¿Cómo se explica una década de lágrimas a un hombre que solo se ha ido unas horas? ¿Cómo le dices al amor de tu vida, bienvenido de vuelta, perdón el desorden, es mi corazón que se rompió mientras no estabas? Avancé un paso, y el sonido de mi zapato en el suelo estéril fue como el golpe de un martillo de juez. El aire entre nosotros no estaba vacío, estaba lleno de fantasmas, de todas las versiones de mí misma que habían llorado por él. La joven esposa, la viuda aturdida, la mujer solitaria que hablaba con las paredes. Todas estaban allí, en esa habitación, observándonos. Las palabras eran fósiles de un idioma extinto, inútiles para describir la topografía de mi nueva alma. Así que en lugar de hablar, seguí caminando. Cerré la distancia que no eran metros, sino años. Me detuve frente a él, tan cerca que podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, un calor que yo creía ceniza desde hacía una eternidad. Mis manos, por voluntad propia, se levantaron. Temblaban, no de miedo, sino por el peso de un anhelo que había durado 3.653 días. Mis dedos rozaron su mejilla. Su piel era la misma, firme, suave, con la ligera aspereza de una barba incipiente. Era real, pero bajo mi tacto sentí la diferencia. No en él, sino en mí. Sentí las yemas de mis dedos, la piel más delgada, las pequeñas cicatrices invisibles que deja el tiempo. Él cerró los ojos ante mi caricia, como siempre lo hacía, pero al abrirlos de nuevo, su confusión se había transformado en algo más profundo. Su mirada ya no recorría la habitación, sino la geografía de mi dolor. Vio las finas líneas que el llanto había tallado alrededor de mis ojos, el hilo de plata que había aparecido en mi sien izquierda, el cansancio que se había sentado en mis hombros como un manto permanente. «Tú», susurró, su voz rota por la comprensión que le desgarraba por dentro. No estaba viendo a una extraña, estaba viendo el mapa de su propia ausencia. «Viví 10 años sin ti, Damián», dije al fin. Y mi voz fue el eco de cada noche solitaria. Para ti fueron unas horas en una tormenta,
Para mí fue una vida entera. Aprendí a respirar sin ti, a caminar sin ti. Aprendí a ser una viuda. Y ahora me detuve ahogada por la crueldad de la paradoja. Él no intentó darme explicaciones sobre el cielo, sobre el tiempo, sobre la física imposible de su viaje. En ese instante, su mente brillante, la que conquistó mercados y descifró el futuro, se rindió, y vi en sus ojos el momento exacto en que dejó de intentar comprender el universo y empezó a comprender mi corazón. Vio que la tragedia no era su desaparición, sino su regreso. El milagro era también la herida. Su mano cubrió la mía sobre su mejilla, y sus dedos se entrelazaron con los míos. Su tacto era un recuerdo perfecto, una nota pura en una sinfonía desafinada. Elara, dijo, y esta vez mi nombre sonó diferente. Ya no era una afirmación, sino una pregunta, una súplica, una disculpa por un crimen que no cometió. Nos quedamos así, en silencio, en el centro de una imposibilidad. El hombre que amaba había vuelto, pero la mujer que él amaba se había ido, reemplazada por esta superviviente que llevaba su nombre y sus recuerdos. Él había vuelto del cielo, yo de un infierno de 10 años. Y ahora, parados en el umbral de un futuro que no pedimos, teníamos que aprender a amarnos de nuevo, no como las personas que fuimos, sino como los extraños que éramos ahora, unidos por un amor que había sobrevivido al tiempo, pero no ileso. Teníamos que aprender a caminar de nuevo, juntos pero desincronizados, en un mundo que ya no era el nuestro.